Ahora está arrepentido el presidente de Ecuador en haber roto relaciones con México, pero hasta hace un poco... Amigos oyentes de Radio Face Ecuador, y ahora sí, como lo vas a escuchar, el presidente Daniel Noboa anda medio arrepentido de haber roto relaciones comerciales, no sé si de haberse metido, también se había arrepentido en la Embajada de México, está viendo y sintiendo por fin los efectos adversos de haber hecho esta estupidez, porque no hay como más decirlo. Si su odio político por querer coger a Glass, que supuestamente se le iba a escapar, era tan grande, ni lo pudo esperar que salga. No haber hecho tremenda estupidez que hasta el día sigue sin castigo, pero que de por sí ya está viendo efectos nefastos directamente en su gestión, pues todos los bloqueos que estamos recibiendo por medio de este país, el cual era un socio comercial innegable, lo más importante del Ecuador, está haciendo que ahora vaya a buscar cacao. No creo que se lo den si no entrega a Glass, lo cual tampoco pienso que le vaya a ceder. Sin embargo, esto deja claro una vez más que no puedes actuar por impulso. Yo tengo un dicho: nunca tomar una decisión en caliente, y eso quizás muchas personas lo tomaran en cuenta, no convertirán estas salvajadas o burradas que muchas veces terminan afectándonos más del rédito que nos pueden dar. Por eso y más, voy a contarte cuáles son las últimas novedades de esto y qué se está presentando para que Noboa quiera ahora arreglar la cosa con México, pero dudo mucho que esto se pueda dar. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor, pasemos a revisar el tema. Ahora está arrepentido el presidente de Ecuador en haber roto relaciones con México, pero hasta hace hasta hace pocos meses estaba soberbio, ¿no? Se dio cuenta que haber roto relaciones con México termina perjudicando al país. Recordemos a la audiencia que México nos vendía medicamentos y ahora no puede comprarle medicamentos a México. No entiendo cómo un gobierno termina rompiendo relaciones por un capricho personal, sin pensar en el resto de ecuatorianos. Por capricho nada más. Terminó rompiendo las relaciones con el gobierno de México, que no había hecho nada en contra del país. Lo que hizo México, darle asilo a Jorge Glass, es un derecho para cualquier gobierno y además para cualquier ser humano que esté en una situación de perseguido político. Y eso es Jorge Glass. Pero sigamos. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum respecto a las relaciones con Ecuador? Escuchemos lo que dijo la presidenta de México hace varios meses justamente sobre lo que ha pasado con el Ecuador. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, entonces de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Escuchó, señor presidente Daniel Noboa, que no se van a reanudar las relaciones con Ecuador mientras usted sea presidente. Pongamos nuevamente lo que le dijo Noboa a la presidenta de México.
Personalmente me gustaría restablecer relaciones con el gobierno mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas también que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos pues una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento, que está más en la cancha del gobierno mexicano que en el nuestro. No hay razón alguna para tener suspendidas las relaciones con Ecuador. Qué cinismo puro y duro. Hay que ser sinvergüenza, cara dura, para tener ese tipo de respuesta de un presidente como Daniel Noboa, ¿no? Pero, a ver, es que el que la hace se olvida, pero el que la recibe, ya saben, ¿no? Nunca. Y el pueblo mexicano tiene la razón, hay que respetar su posición, porque fueron agredidos funcionarios, pues, Jaime, de la embajada. O sea, no es solamente que fui y lo agarré y lo aprendí. Entraron, encañonaron, golpearon, hicieron lo que quisieron, después se burlaron. La ministra de ese entonces, que era la ministra Mónica Palencia del Interior, Mónica Palencia, mexicana, yo creería que es traidora de su pueblo, fue la que prácticamente aceptó. Yo le puse este nombre, ¿no? Ecuador versus México, la ruptura política complicó el ambiente futbolístico, que es la pregunta que yo planteo. Porque en medio de la disputa futbolística, que es normal, tienes el ingrediente político. Francisco. Lo puedo decir yo con toda la autoridad moral que me da el haber pasado por tierras mexicanas como para decirte que la relación entre las dos naciones es de una hermandad increíble. México nos consideraba y nos respetaba muchísimo. Tenía un alto concepto del Ecuador, independientemente de su situación política. Pero lamentablemente este incidente fue muy mal visto por el mexicano común. Mientras que acá en el Ecuador, en un acto del presidente Noboa, para México era un ataque a su soberanía, a su integridad, a su territorio, a su embajada. Pero cuando hablamos de que para México esa fue la sensación, no podemos hablar de que para la sociedad mexicana, sino para el gobierno mexicano, Francisco. No, fue para la sociedad mexicana. Porque mientras acá el problema era minimizado, especialmente por la prensa, muy cercana al presidente Noboa en ese entonces, ahora veo ya hay distancias en algunos sectores. En ese momento era minimizada, en México no, en México fue todo un escándalo. Y de proporciones. Si tú revisas redes sociales, archivos de prensa, reportajes y videos, te vas a encontrar con un problema de proporciones que en el Ecuador fue minimizado y en México se expandió a toda la sociedad. Y no solo fue contra el presidente Noboa, contra el cual hasta ahora tú habrás escuchado una infinidad de descalificativos, de agravios y de ofensas que recibe frecuentemente entre los comentaristas, o de prensa, o de redes sociales, o de espacios digitales. ¿Verdad? Pero aparte de ello, está el que el Ecuador ya no es solo visto como el acto de un presidente, sino como una especie de complicidad, de tolerancia con esa violación a su imagen. La reelección del presidente Noboa fue tomada como parte de una complicidad con el presidente y la invasión a México. Y estoy hablando de que desde abril del 2024 a la fecha, el Ecuador era visto como una especie de cómplice. Eso se fue incubando en la sociedad mexicana. He hablado, tengo múltiples amigos de México con los cuales comparto muchas veces comunicación, amigos periodistas, personajes de la política mexicana, y entre muchos de ellos está extendido ese concepto. Nos invadieron, nos atacaron, violentaron nuestro... Todos quisiéramos volver a que esto se viera para atrás y que no termine cometiendo lo que hizo. Que más allá de sacar a Glass y meterlo preso ilegalmente, eso es algo que se podría resolver aquí domésticamente. Esto solamente violó un montón de tratados. Violó una embajada que es como territorio, es como invadir otro país. Después eso fue ese gallito bravo ahí en las instancias internacionales. No dando la cara, obviamente, mandando a otro. Porque ni siquiera la señora Sommerfield fue, que en su tiempo que era la canciller, que ya renunció, tengo entendido, hace un mes atrás, creo, por motivos de enfermedad, abdujo ella. Ahora el canciller no, ni me sé el nombre, ni me pregunten. Pero todo esto, ¿para qué? Para estar ahorcado como estamos ahora. Le compramos medicina y un montón de cosas más.
Tengo entendido que también prohibido el paso directamente por sus aguas territoriales con lo que es el petróleo y los derivados que mandábamos a ver de allá que ellos nos vendían. Entonces todo esto nos pasa factura. No solamente que quizás vive los niños tienen para vivir 50 vidas con toda la fortuna de él y su familia, pero sí por lo que dependemos mucho de esto. Esta es una tónica que de verdad está muy lejos de terminarse. Dudo mucho que esto se pueda arreglar por las buenas, por lo menos no en este gobierno. Esperemos que pronto esto se termine y que para bien el Ecuador y México vuelvan a retener sus buenas relaciones, porque sí, no todos son como lo está pintando el señor, y aquí sabemos que podemos ser el gobierno fraterno. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a tus redes, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.